Ser podcast. Episodio 32. Un ejercicio de memoria. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Nerea? Pues supongo que como tú, Antonio, muy preocupada por los discursos ultras, pero sobre todo por la gente en la que calan por ignorancia, por miedo, por odio o porque quizás conocen nuestra historia. Pues precisamente en este penúltimo episodio de la temporada, un episodio en el que vamos a mirar al pasado y vamos a preocuparnos por saber de dónde venimos, pero sobre todo vamos a preocuparnos por saber a dónde no queremos volver. Aunque haya quien piense que aquí no pueden pasar cosas como las que pasan en Hungría o Italia con las personas LGTB, que eso está superado, la ultraderecha ya a día de hoy trabaja para silenciar nuestra memoria histórica, que también incluye la represión sufrida, sobre todo por hombres homosexuales en España, y que hoy recuperamos a través de una serie que ya hemos venido mencionando en otros episodios. En los próximos minutos vamos a conocer cómo eran las cárceles franquistas para homosexuales, con Antonio Ruiz. Vamos a saber cómo se nos condenaba a campos de concentración en medio del desierto, con el director y uno de los actores de Las noches de Tefía. Vamos a conocer cómo nació el movimiento homosexual de acción revolucionaria en Sevilla para luchar contra la persecución que sufríamos. Y vamos a charlar con los autores del libro Las locas en el archivo, que han investigado las condenas por orientación sexual e identidad de género durante el franquismo. Y no hace tanto tiempo de esto. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Antonio Ruiz fue uno de los ciudadanos que fueron encarcelados por ser homosexuales en cumplimiento de la Ley de Peligrosidad Social, que sustituyó a la de vagos y maleantes en 1970. Más de 5.000 homosexuales y transexuales pasaron por distintas cárceles, sobre todo por la de Badajoz, a la que se llevaba a aquellos que se consideraba pasivos, y por la de Huelva, donde fueron enviados los supuestamente activos. Antonio Ruiz había nacido en Valencia y residía en esa misma ciudad en 1976. Yo tenía 17 años y ya entonces pues me daba cuenta de que me gustaban los chicos, ¿no? En vez de las chicas, y entonces pues tomé la decisión de decírselo a mi familia, concretamente a mi madre, y pues bueno, pues aquí se enteró una monja por parte de mi madre porque le pedí ayuda y estas cuestiones, y bueno, la monja me denunció a la brigada criminal. Se presentaron el 4 de marzo a recoger a un chiquito de 17 años a las 6 de la mañana, 4 secretas, y llevárselo a la jefatura provincial de Valencia para empezar a interrogarlo, aunque ellos dijeron que vamos, que en una hora estaría en casa. Me tiraron a un calabozo y bueno, pues cuando lo soltaron a todos, un muy amable Gris de la época le metió a un preso en mi celda y le dijo: con este puedes hacer lo que quieras, que eres maricón, ¿no? Y ahí empezó todo el calvario de interrogatorios, de romperme el sueño, de subirme arriba para interrogarme, para ver si podían sacarme algún testimonio o denunciar a alguien que fuera homosexual. Y bueno, pues no lo consiguieron, y entonces se dedicaron a pasearme 2 noches por Valencia en un coche camuflado. No consiguieron su objetivo y por lo tanto tomaron la decisión de presentarme ante el juez de peligrosidad social de Valencia. El proceso judicial fue absolutamente irregular, ya que Antoni no contó con el apoyo de un abogado ni recibió tampoco acusación por parte del fiscal. A los 2 días y medio o 3 días, creo recordar, y el juez empezó a recriminarme que si no sabía que eso de la homosexualidad estaba mal visto, no sé cuánto, no sé más. Bueno, pues el rollo típico de aquella época. Y nada, pues yo callado y sin contestarle a nada, pues esta persona pues me dijo que le iban a llevar a un colegio y tal, y bueno, pues yo encantado de la vida, pues mira, seguir estudiando con 17 años en vez de trabajar de carpintero, pues es lo que consideraba mejor para mi vida. La realidad es que se me metió en la prisión modelo de Valencia y allí estuve 15 días, y a los 15 días vino un furgón a recogerme para trasladarme a Carabanchel, a ese monstruo de prisión, y la más peligrosa de todo el estado.
donde también estuve otros 15 días y luego ya me trasladaron a la prisión que consideraban que era menos peligrosa para un chiquillo de 17 años, que fue la de Badajoz, que estaba asignada por la ley de peligrosidad social para recoger a los que decían que eran pasivos, y la de Huelva eran activos. Y nada, pues allí pasé hasta que cumplí los 18 años, un 5 de junio de 1976, que me pusieron en libertad. Con la ley de peligrosidad y rehabilitación social, la cárcel de Badajoz se destinó a recibir a presos condenados por homosexualidad. Antoni vivió en ella durante 3 meses. La estancia en la cárcel de Badajoz, habiendo allí pues personas que no eran homosexuales, pero aunque estaban en otro patio, pero podían entrar al nuestro, pues era, vamos a ver, la reeducación, con esto que le diga le va a sobrar. Nuestra reeducación, que se supone que era para reeducarnos, era coser balones, y en la prisión de Huelva era hacer cajas para la flota pesquera. Pues muy mal, con mucho cuidado. Lo que sucedía es que gracias a nuestras compañeras, que ahora en día se les llama transexuales, entonces les decíamos travestis, y a los propios homosexuales que habíamos allí, pues nos cuidábamos los unos a los otros, ¿no? Pues si no, de allí no hubiera salido vivo. Y bueno, pues hubo algunos intentos de violación y estas cuestiones. La condena lleva asociada una pena de destierro. Una vez hubo salido de la cárcel, Antoni no pudo acercarse durante un año a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Valencia. Pues el destierro casi fue una alegría, porque a 100 kilómetros tenía un familiar, y bueno, pues para mí casi fue un desahogo, ¿no? Quitarme el peso de estar con mi madre, porque yo pensaba que había sido mi madre la que me había denunciado. Y bien, pues ese año estuve trabajando, y en cuanto me anunciaron que habían archivado el caso, pues me volví a Valencia, y entonces me dijo: mira, tú tienes que hacer tu vida, así que haz lo que desees. Si te quieres marchar a Valencia, que yo entiendo que allí está tu vida, tienes a todos tus amigos, tienes toda tu gente, pues te marchas a Valencia, y si te quieres quedar en Denia, pues te quedas en Denia. Y entonces tomé la decisión de venirme a Valencia, y nada, pues ahí ya es cuando empecé a hacer el activismo que hasta hoy en día llevo encima. Ese activismo lo hace al frente de la Asociación de Expresos Sociales de España. La asociación consiguió que la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007, indemnizara a aquellos que habían pasado por las cárceles españolas por su orientación sexual o su identidad de género. Las indemnizaciones son exiguas. En el caso de Antoni fue de 4.000 euros. De los 5.000 presos que están documentados, solo unos 200 han reclamado estas indemnizaciones. Serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it must rain before it grows. La colonia agrícola penitenciaria de Tefía fue un campo de concentración que se mantuvo activo desde 1954 hasta 1966. La colonia era un antiguo cuartel de la Legión de Fuerteventura, a 20 kilómetros de la capital, Puerto del Rosario. En ella fueron confinados presos víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes, que desde 1954 ilegalizaba y penaba la homosexualidad. Esta colonia es uno de los escenarios de Las Noches de Tefía, la serie recientemente estrenada en A3 Player. Los otros 2 escenarios son el Tenerife de 2004 y el Tindaya, un club nocturno al que todo el mundo quiere ir. Bienvenidos a Tindaya, bienvenidos a Tindaya, bienvenidos a Tindaya. Déjense llevar, acepten lo increíble, el límite de lo posible revienta al imaginar. Bienvenidos a Tindaya, bienvenidos a Tindaya. Miguel del Arco es el creador, codirector y co-guionista de Las Noches de Tefía. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí.
Y Javier Ruesga es la Sisi, una de las presas de la colonia. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas He dicho gracias. bien, de las presas. De las presas, correcto. Miguel, Tindaya no es más que la válvula de escape que les permite a estos presos seguir viviendo, ¿no? Bueno, nada más y nada menos. Nada menos, claro. Exactamente, sí. Hay un momento que le preguntan a Hiram, que es el personaje que con 17 años entra en esta colonia, y en el 2004 un documentalista, bueno, pues es como la cerilla que le vuelve a sacar de ese armario de una forma abrupta, que le pregunta y le dice: no me cuentes lo del Tindaya porque es una cosa imaginada, yo necesito que me cuentes lo que realmente sucedió. Y Irán contesta que es más real el sueño o la pesadilla, ¿no? Vivían una pesadilla y este Tindaya les permite coger el aliento para seguir adelante. Ese mismo periodista, ese mismo documentalista, dice que las historias que no se cuentan es como si no hubieran sucedido. ¿Cómo es posible que te fías de un capítulo tan desconocido de la historia reciente de España, Miguel? Bueno, yo cuando escucho esas cosas que dicen del franquismo, hizo muchas cosas buenas, y yo digo, sí, hizo cosas buenísimas. Disolvió cualquier tipo de disidencia ideológica, política o sexual, intentó legitimar un golpe de Estado, e impuso la ley del silencio para borrar cualquier tipo de las huellas de las atrocidades cometidas, ¿no? Es un periodo, no solamente la nomenclatura de los campos de concentración empieza a cambiar a partir de la década de los 50, porque Franco intenta denodadamente entrar en la comunidad internacional y de alguna manera presentar una cara un poco más presentable, incluso se presenta a sí mismo como jefe de Estado de un país libre. Y yo creo que, bueno, que estos eufemismos van deshaciéndose por el camino. Entonces yo creo que ese desconocimiento forma parte de esa manera, ese intento de borrar cualquier tipo de huella, ¿no? Hay más de 300 campos de concentración documentados en todo el panorama desde la guerra civil, y ni siquiera, sin contar estos que ya no son en esa nomenclatura, ya no entran en la nomenclatura de campos de concentración, porque pasan a tener los eufemismos estos de colonias penitenciarias, campos de trabajo, etcétera, etcétera, pero son campos de concentración. Hablas precisamente de esos eufemismos. Es curioso porque lo de colonia agrícola es una de tantas imposturas que podemos encontrar en la serie, ¿no? Y en la historia de ese campo, porque es difícil imaginar una colonia agrícola en un terreno tan árido como aquel, pero es aún más difícil imaginar cómo los gerifaltes se las apañan para hacer que lo parezca, ¿no? Bueno, yo creo que formaba parte del régimen, ¿no? Es decir, estaban en este régimen extractivo, en el que tenían a su disposición a todos estos señores que iban metiendo en las cárceles sin derechos ninguno. Eran mano esclava directamente, que son los herederos de aquellos batallones de soldados que formaban parte de los que construyeron, por ejemplo, un montón de infraestructuras que siguen hoy en día en pie, y luego, claro, pues dependiendo de quién estuviera al frente de estos campos de concentración, pues en el campo de Tefía, pues es que ni se cultivaban, hasta el propio nombre ya no era un eufemismo porque escondía que fuera un campo de concentración, sino porque era colonia penitenciaria agrícola en un sitio donde no se cultivaba absolutamente nada, porque no había técnicas, no llovía, entonces era muy complicado sacarle algo a esa tierra tan dura. Es difícil destacar el trabajo de algunos de los actores y actrices de la serie, porque están todos impresionantes. Patrick Criado, Carolina Yuste, que por cierto ya estuvo con nosotros hablando de la serie, Marcos Ruiz, Miquel Fernández, Raúl Prieto, pero no se queda atrás Javier Ruesga. Qué barbaridad, Javier. Has creado uno de esos personajes que marcan la carrera de un actor, ¿no? Pues sí, hasta la fecha yo creo que va a ser, el personaje más importante de mi vida. Hasta la fecha, Hasta la fecha tiene 23, 24, ¿no? 24 años. Ese primer número en el Tindaya es espectacular. Es el fue la primera canción que escribiste, ¿no, Miguel? Sí. Fíjate, ese tema está escrito, yo creo que con el primer guión, porque había una necesidad como de iluminar y de ilustrar un poco. ¿Eres el autor también de las letras? De las letras, sí. Esto es siempre hacemos, Arnau Vila y yo siempre trabajamos ahí en esa composición, porque necesitaba que además en los números musicales siempre estuvieran. Hay muchos números musicales también en mis obras de teatro, pero siempre para empujar la acción dramática, y aquí era mucho más importante no caer nunca en el peligro de la frivolización de lo que estábamos contando, a través precisamente de esta cosa que tienen siempre los números musicales, que parecen como para aligerar, ¿no? Y aquí no veníamos a aligerar, aquí veníamos a hacer que cuanto más musical, más brillante y más divertido fuera el número musical, tanto más triste fuera la realidad en la que vivían día a día en Tefía. El número musical, por ejemplo,
en el que se recrean los colores de la bandera de España y el aguilucho en el culo de, claro. de la En Sisi. en el culo de la Sisi. Miguel lo quería en el coño, pero iba a ser más pequeño. Sí, luego me compró, o sea, dice, Sandra Espinosa me dijo, en el culo va a ser más grande y se va a ver mejor. Y dije, pues ya, venga, aguilucho al culo. Oye, ¿cómo se construye un personaje como este? ¿Cómo ha sido el proceso? La sensación de haberlo construido como tal, o sea, como que siento como que ya he visto, ahora lo veo el resultado. Recuerdo que tuve una conversación con Miguel que le dije en un momento dado, claro, a través de la inexperiencia, que le dije que no contaba la Sisi, ¿te acuerdas? Y que me dijiste que no nos contemos tonterías. Aquí a la Sisi la trabajamos día a día, cada secuencia. No, y además Miguel nos comentaba una cosa como que era que primero había que tener la partitura, pero luego había que tocarla. Entonces, ¿cómo se convierte uno en la Sisi? Pues a través de mucha investigación, uno por su lado, escuchando mucho al director, porque es la primera vez que he tomado contacto de trabajar con un autor. Es decir, donde de mi trabajo tiene que ver más con entender lo que él quería que hiciera, no concretamente, más que con tener una responsabilidad de que el resultado del trabajo era mío. Como que yo tenía totalmente que meterme en el imaginario de Miguel y en su mundo para poder entender cuál era la Sisi concreta que él quería, porque era como muy específico, era interpretar como una vedette, una actriz en mitad de un campo de concentración. O sea, era como todo algo que, bueno, yo con algunos compañeros he hablado y digo, esto te lo ofrece Miguel del Arco o no te pasa más en la vida. Y es que es cierto que hay veces que te da la sensación de que te has olvidado de que eres Javier y eres la Sisi directamente. Pero me pasó también en rodaje, ¿eh? Yo que todo el mundo creo que se dirigía a mí en femenino, yo me dirigía a todo el mundo en femenino. En el momento del Tindaya yo ya iba como totalmente transformado entre lo delgado que iba, que me pusieron uñas, me quitaron las cejas, las llevaba depiladas como en los años 60, entonces tenía como una transformación que ahora veo fotos de aquella época y digo, claro, es que no había nada de Javi para poder reconocerlo. Yo me acuerdo de una vez que ya estábamos rodando en el Tindaya y decía, claro, en el Tindaya estaba absolutamente espectacular. Entonces decía, me han echado infinitamente más piropos como mujer que como hombre en mi como vida. hombre en mi vida. Pero que me ha llamado más guapa que guapo. Y el primer día que me viste de Sisi que me No, es dijiste, que dice, sé que Javi está ahí debajo, pero no lo veo. Y recuerdo que te miré y te dije, no está Javi, sino Sisi. O sea, como de, era imposible no estar transformado con todo eso encima. En esa primera escena, en ese primer número musical, es espectacular. Espectacular. Totalmente el espectacular. trabajo de peluquería, de maquillaje, de vestuario, es bueno. Luego Pues hablaremos de eso. Hay una escena de esas que se te quedan grabadas en la que la Vespa, el personaje que interpreta a Patrick Criado, dice que la Sisi es una mujer en el Tindaya, pero que lo es también en Tefía. Si hay algo que no pierden estos personajes, desde luego, es la dignidad, ¿no? A los dos, os lo digo. Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? De decir, de cuál es, cuando eres absolutamente vencido, es cuando de repente la humillación, el peso del sufrimiento te hace perder absolutamente la perspectiva de dónde estás y cómo estás, ¿no? Yo creo que ese acto de resistencia final y realmente heroico y profundamente emocionante es cuando estos personajes apaleados, pobrísimos, porque allí a estos campos de concentración solamente iban los pobres, los ricos pagaban los jueces, evidentemente. Estos personajes absolutamente abandonados de cualquier tipo de decencia, sin embargo siguen diciendo, aquí estoy yo, aquí tengo esa fortaleza para tirar adelante, ¿no? Para mí eso tiene mucho que ver con esa perspectiva que quería arrojar al hablar de la memoria histórica, porque últimamente parece que cuando hablamos de la memoria histórica solamente hablamos, nada menos, no es por achicar, es encontrar a los familiares de esas fosas infames que siguen por encontrar, o la exhumación del dictador en este caso, ¿no? Pero creo que la memoria histórica también forma parte de saber todos estos pioneros que lucharon por los derechos fundamentales con un sufrimiento atroz, brutal, y que sobre ellos, para mí, está erigido realmente la sociedad que nos podemos permitir ahora mismo, ¿no? El hecho de considerarnos realmente libres. Y ese cuidado y esa decencia, esa dignidad, es para mí la perspectiva de la memoria histórica, ¿no? Yo el otro día escribía sobre las habitaciones en los que se confía, pues son se depositan todas las emociones que tiene el propio proyecto, las emociones de sacarlos adelante, pero también las de la propia vida, que parece que solamente es Tefía. Durante 3 años parece que vivo en Tefía, pero esa vida que se encierra, por ejemplo, la muerte de mi padre. Mi padre no estuvo afortunadamente nunca en un campo de concentración, pero sí fue un niño que pasó un hambre atroz, con su padre había muerto en la guerra, mi abuela tuvo que sacar adelante a 5, y fue una familia profundamente humillada todo el tiempo. Pero sin embargo mi abuela intentó por todos los medios que sus hijos fueran gente digna, que fueran gente
trabajadora, gente con un nivel de formación en una mujer prácticamente analfabeta, intentó que sus hijos fueran mejor que ellos, no educarles en el odio visceral, que fue lo que se dedicó el régimen a lo largo de esos 40 años. No solamente habían vencido, sino que se dedicaron a pisar permanentemente el cuello de los vencidos. Y me acuerdo que estábamos en Tefía y tuve la oportunidad de hablar con alguien que había estado de niño, que había tenido relación con los presos de Tefía, y cuando le preguntaba según qué cosas, todavía me daba cachetes en la pierna para que me callara, para que bajara la voz. Eso es lo que ha hecho el franquismo. O sea, esa ley del silencio sigue impuesta, sigue de alguna manera todavía ejerciendo esa necesidad de decir, tenéis que callaros, hemos vencido, bastante tenéis ya con que hemos aceptado esta cuestión de país libre a partir de la transición, pero ellos seguían en la misma posición de poder que ostentaban hasta ese momento. Y tú, desde tu personaje, ¿cómo vivías esa dignidad que tenía la Sisi, que la hacía en determinada forma superar todo lo que estaba pasando? Como un superpoder, o sea, como con una valentía que tiene ella que yo me costaba, o sea, que tenía que ponerle mucha imaginación por delante, porque a mí, fíjate que soy joven y vivo como que he vivido otro tipo de sociedad, por ejemplo, de la que habla Miguel, pero sí que es cierto que a mí me parecía como muy fuerte algo como decir, como ellos no se transformaban ellos a sí mismos en ningún momento, ni en su manera de pensar, ni de moverse, buscar otro tipo de herramientas para poder liberarse de alguna manera, sino como que había algo de esa dignidad de la que estamos hablando, de que ellos prefieren ser ellos mismos, sobre todo en personajes a mí como la Pinito, la Vespa y la Sisi, me recordaban mucho a eso. ¿No? Como si tuvieran un gran superpoder, una valentía, ¿no? Como si lo que son ellos fuera más allá incluso del carácter de supervivencia ante la vida, ¿no? Es como que quieren ser ellos por encima de todo, aunque eso les cueste la vida. Otra cosa que hay que agradecerte, Miguel, es el activismo que despliegan esos personajes. Ese discurso de la Vespa del que hablábamos, pero también ese enfrentamiento de Irán con su hijo, cuando le dice que los maricones pueden llamarse entre sí como quieran, pero que él no tiene derecho a hacerlo. Bueno, claro, lo dice una persona profundamente herida, o sea, lo dice una persona con una herida brutal, que con 17 años es ingresado en el campo de Tefía y ha estado 40 años metido en un armario gigantesco de una oscuridad terrible, ¿no? Y que además ha construido su vida. Claro, su hijo es ajeno, su hijo no sabe absolutamente nada, su hijo se va a enterar y bueno, pues reacciona de la manera que reacciona, porque es duro, ¿no? O sea, que para mí también era importante, por ejemplo, rescatar el personaje de Anna Wagener, que es un personaje muy importante, que son estas mujeres que se casaron con estos hombres que se metieron en los armarios, ¿no? Y que de repente de la noche a la mañana te percatas o te das cuenta o te enteras que tu marido es homosexual, ¿no? O sea, es pues que todas las tragedias colindantes y que de alguna manera irradian toda esta imposibilidad de ser lo que uno realmente es, ¿no? Entonces, ese activismo que a Irán va comprendiendo, cumplidos los 60, me parece importante, porque es un activismo del sentido común, ¿no? De la vida que es posible, de la vida, de la empatía, de despertar eso que me parece que es la bondad, simplemente el querer entender al que tienes enfrente y que es imprescindible para poder convivir. Pues Miguel del Arco, Javier Ruesga, muchas gracias por este ejercicio de memoria, pero sobre todo muchas gracias por hacernos ver que a pesar de los pesares siempre tendremos un Tindaya. Muchas gracias. Las realidades menos contadas con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Todas las historias que estamos contando en este episodio se desarrollan en un periodo histórico concreto, el franquismo y el posfranquismo. Todos sus protagonistas tuvieron que enfrentarse a un tribunal en algún momento de sus vidas y todos ellos fueron juzgados por su orientación sexual o su identidad de género. Estamos utilizando una terminología muy reciente. Evidentemente en ninguno de esos tribunales se habló de orientaciones ni de géneros. Buena parte de esos procesos judiciales quedaron reflejados en documentos que fueron archivados. Y no solo los procesos judiciales, en ocasiones también las investigaciones policiales o incluso militares que se llevaron a cabo. Javier Fernández Galeano y Geoffroy Huart han coordinado un equipo de investigadores que se han dedicado precisamente a indagar en esos archivos y que han intentado arrojar luz sobre la represión sufrida en la España de esos años por la disidencia sexual.
Javier Fernández Galeano es doctor en Historia por la estadounidense Brown University y ha publicado varios estudios sobre las culturas maricas, los archivos eróticos y las políticas estatales de represión. Geoffrey Huart es profesor titular de Historia Contemporánea de España en la Universidad Cergy de París y ha publicado varios estudios sobre la historia de la homosexualidad en la España contemporánea. Ambos han coordinado Las locas en el archivo, disidencia sexual bajo el franquismo, publicado por la editorial Marcial Pons Historia. Javier Fernández Galeano, ¿qué tal? Hola Nerea, hola Antonio. Geoffrey Howard, ¿qué tal? Hola. ¿Sabemos de cuántas personas estamos hablando? ¿Hay una cifra más o menos aproximada de cuántos fueron los represaliados durante el franquismo y el posfranquismo por su orientación sexual y su identidad de género? Sí, normalmente los periodistas suelen hablar de unas 5.000 personas condenadas en general, pero claro, esa es una cifra un poco azarosa, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos decir ahora mismo con todos los expedientes que hemos consultado es que hay unos 2.000, ¿no? Unas 2.000 personas condenadas aproximadamente, pero claro, se supone que hay más, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos podido documentar es eso, ¿no? Unas 2.000 personas. Distinguís 3 periodos dependiendo de la ley que se contemplara para esta represión, el periodo entre 1933 y 1954, con la ley de vagos y maleantes, el periodo entre 1954 y 1970, en el que se incluye implícitamente la persecución de la homosexualidad en esta ley, y el periodo posterior al 79, con la ley de peligrosidad y rehabilitación social. ¿Cuáles son las grandes líneas que marcan cada periodo en relación con la represión de la disidencia sexual? Javier, puedes empezar tú. Sí, es interesante. Primeramente, hasta el 54 suele caer bajo el Código de Escándalo Público. Se supone que tiene que haber alguna persona que contemple el acto homosexual para considerarse un crimen, pero luego el Tribunal Supremo estableció un criterio muy interesante, que era el hecho de que la homosexualidad, la disidencia de género eran tan inmorales, tan ofensivas para ese tribunal, que simplemente el hecho de que la policía supiese del hecho se consideraba un escándalo público, con lo cual se hacía una trampa con la ley, porque el propio hecho de la persecución se convertía en requisito para la condena. A partir del 54, con vagos y maleantes, hay todo un proceso de movilización de la reputación de cada persona arrestada para juzgar si deben ser condenadas. O sea, el proceso es muy intrusivo, muy violento y muy invasivo en la vida cotidiana de la persona. Se recaba información sobre su conducta laboral, relaciones familiares, incluso el examen forense es súper invasivo. Hay un examen de la zona rectal que yo casi caracterizaría como una violación propiciada y impulsada por la implementación de esta ley, ¿no? Y a partir del 70 se supone que con la ley de peligrosidad es un aparato más científico y taxonómico que distingue entre homosexuales pasivos y activos, los envía a diferentes prisiones, Badajoz y Huelva, y se supone que se persigue la rehabilitación. En mi opinión es todo mentira, o sea, al final se vuelve a la ideología del castigo, a la paradoja de una ley que se supone que previene el contagio social y lo que hace en la práctica es evitar la integración y las redes sociales de estos sujetos. Y el sistema de separación entre activos y pasivos nunca llega a funcionar, porque obviamente los roles sexuales son algo flexible y las personas navegan ese sistema según su propio interés, su propio placer, son capaces de engañar al sistema a menudo, o en las propias prisiones se generan parejas, relaciones afectivas que no se pueden contener con ese sistema, ¿no? Y eso también es lo interesante de esta situación que intentamos poner de relieve con el libro, que aparte de la violencia, también hay resistencia cotidiana, placer y posibilidad de crear un relato alternativo, ¿no? Geoffrey, hay 3 conceptos que se mezclan en el tratamiento que se da a la homosexualidad en estos años: pecado, delito y enfermedad. ¿Cómo se combinan esos conceptos para castigar y perseguir a quienes se salen de la norma? Claro, efectivamente, digamos, el discurso de la Iglesia Católica ha tenido una influencia bastante importante en el discurso jurídico. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, lo que acaba de comentar Javi es que, claro, con la ley del 54 y luego con su reforma en el 70, o sea, primero la ley de vagos y luego la ley de peligrosidad y rehabilitación social,
pues se trata de condenar y al mismo tiempo rehabilitar, pero por rehabilitación lo que se entiende en realidad es curar. O sea, se piensa en la época que la homosexualidad es una enfermedad contagiosa y por lo tanto, claro, no se trata solamente de reprimir, sino de cambiar a las personas, porque se piensa que en esa época, según el ambiente social en el que se cría uno, pues por ejemplo pobreza, delincuencia, pues en este caso puede contagiar a los demás, por ejemplo. Entonces por eso se cuidaba también muchísimo a los menores de edad, porque se consideraba que pues podían ser contagiados, digamos, por otras personas. Se persigue, has hablado, Javier, antes de exámenes médicos muy invasivos. ¿Se persigue al homosexual o se persiguen las prácticas homosexuales? Muy buena pregunta. Y es un debate que se produce entre historiadoras. Por un lado, cuando hablamos de prácticas homosexuales hay que tener en cuenta que también hay una persecución de género. O sea, en los exámenes forenses, por ejemplo, a menudo se habla de una apreciación subjetiva de la performance de género del acusado. Si es afeminado, si tiene pluma, los gestos, el tono de voz, cómo se presenta, si es demasiado tímido, si se viste con cuidado. O sea, las categorías que se pretendían científicas en verdad dependen de un criterio misógino y machista de cómo se percibe la autorrepresentación en el contexto judicial. En ese debate se ha planteado la posibilidad de hablar de la ley como un aparato de creación de una categoría de persona, del homosexual como taxonomía, como una persona definida por su deseo y su género. De hecho, en nuestro libro los capítulos de Abel Díaz o Carlos Fernández van en esa línea. Y creo que es algo que se aprecia continuamente. La idea del invertido como algo que va más allá de la práctica homosexual y tiene que ver con cómo la persona se relaciona con su entorno. Javier, has mencionado la creación de una taxonomía en este periodo y también deberíamos tener en consideración el uso de las palabras, ¿no? Homosexual, invertido, desviado. ¿Hay una evolución en el tiempo en el uso de estos términos? Sí, en parte sí, porque inicialmente se usaban términos en los años 50, 40 y 60 que ya no están en uso. Por ejemplo, el término esteta. Esteta se remite a toda la tradición de Oscar Wilde, esta idea de que una persona que cuida su aspecto, que tiene un interés por la apariencia, por la belleza, cae en la disidencia sexual. Este término también tiene que ver con la teoría del uranismo, la androginia del alma, que es una teoría de principios de siglo. El homosexual es una persona que tiene un alma de mujer en un cuerpo de hombre. Todas estas teorías poco a poco van cediendo terreno a la división o la separación entre diferentes tipos de homosexuales según el grado de peligrosidad que establece la ley. El homosexual considerado menos peligroso era el hombre casado, aparentemente heterosexual, que tenía un desliz ocasionalmente. Ese tenía bastante probabilidad de ser tratado de una forma más comprensiva. Y luego, a medida que una persona era más frontalmente opuesta al sistema de género y más abierta en cuanto a sus deseos y su identidad, más peligrosa se consideraba. Por lo cual la marica era muy peligrosa dentro de ese aparato y la travesti va cobrando centralidad en este aparato taxonómico. También el trabajo sexual, que se va profesionalizando a lo largo de los 70, la figura del chapero cada vez cobra más importancia. Y es una figura algo esquiva en cuanto a su identidad, porque no tiene una autopercepción como disidente sexual, pero al mismo tiempo genera todo un circuito cultural de encuentros sexuales que se percibe como peligroso. Geoffroy, tú defiendes que el castigo de la homosexualidad tuvo mucho de clasista, que se castigaron sobre todo determinadas prácticas sexuales entre la población económicamente más humilde, ¿no? Sí, totalmente. Cuando consultamos la documentación, o sea, todos los expedientes de peligrosidad, de personas detenidas, condenadas, uno se da cuenta de que la inmensísima mayoría pues son personas de clase baja, de clase humilde, y la inmensa mayoría tampoco tiene trabajo, muchos ejercen la prostitución, y entonces eso es lo que aparece, digamos, en los expedientes de peligrosidad y en los de vagos y maleantes. Rara vez aparecen expedientes, por ejemplo, de personas adineradas. En algunos casos sí aparecen, pero aparecen cuando tienen alguna relación sexual con menores. A diferencia de lo que algunos historiadores defienden, parece que sí que hay casos de mujeres condenadas por lesbianismo durante el franquismo. Son pocas, pero las hay. Es lo que cuenta Carlos Álvarez en el capítulo de Mujeres caídas a peligrosas sociales. ¿Cuál fue la consideración que tuvieron las mujeres lesbianas durante el franquismo, Javier? Sí, vuelve también un poco a esta noción de que género y sexualidad
se entrecruzan en las dinámicas de seducción y contagio que representaban las autoridades. O sea, dentro del aparato represivo, la figura de la virago, la mujer masculina, la marimacho, se esencializaba como la recipiente del deseo lésbico que tenía la posibilidad de contagiar a las mujeres a las mujeres femeninas, vulnerables, seducibles, etc. Es lo mismo que pasa un poco con la analogía con la homosexualidad masculina de la marica seductora frente al hombre que ocasionalmente se deja embaucar, ¿no? Al fin y al cabo, todo vuelve a esta idea de generar un cierto tipo de relación con el mundo de las personas disidentes, según la cual tienen que ser discretas, autorreprimirse, contenerse, ser sumisas ante su entorno, no dejar que se note. O sea, lo que tenemos que ver es que la ley no solo reprime, sino que también produce una forma de entenderse a uno mismo y el papel que tiene en el mundo. Y en este caso lo que se promueve es no dejar que se vea, no dejar que se note cuáles son los deseos que uno lleva consigo mismo y infligir el castigo dentro del propio cuerpo, ejercer ese control continuo para evitar que se perciba la disidencia. Lo que realmente molestaba es que esas mujeres no se dedicaran a incrementar las tasas de natalidad, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la natalidad, es un elemento fundamental durante la dictadura y sobre todo en el periodo de posguerra. Entonces, claro, si no eran productivas, por decirlo de alguna forma, si no eran productivas esas mujeres, pues eran como mujeres caídas, ¿no? Así es como se concebía. Pero sí que hay documentación sobre algunas mujeres condenadas, efectivamente muy pocas, porque la inmensa mayoría de los expedientes pues hablan sobre todo de hombres gay, diríamos hoy en día, aunque en la época pues se hablaba de homosexuales, o también podríamos hablar de mujeres trans. Lo que pasa es que ese término aparece en España sobre todo a partir de los años 60, o sea, finales de los 60, principios de los 70. Antes todos eran homosexuales. Entonces, con respecto a las lesbianas, pues hay algunos casos, y además hay algunos casos de algunas mujeres casadas con hombres, pero se cartean con otras mujeres y así mantienen relaciones, quedan y digamos, pues claro, mantienen relaciones sexuales, etcétera, pero aparte de eso, pues también se reúnen, tienen su propio círculo, y eso está apareciendo poquito a poco, pero es verdad que tenemos poca documentación de momento, ¿eh? Hay una diferencia importante con respecto a los hombres. Geoffroy, algo que tú destacas en este libro es la importancia de la familia elegida, de todas esas personas que tuvieron que emigrar desde sus pueblos a ámbitos más seguros y que encontraron refugio entre gays y transexuales que se dedicaban al mundo del espectáculo, ¿no? Sí, yo creo que es un elemento fundamental porque hasta la fecha se ha considerado, digamos, la historia de las personas LGBT durante la dictadura en términos represivos, y eso efectivamente es muy importante. Hay una represión brutal, eso por supuesto ya se ha demostrado, los expedientes de peligrosidad están aquí para demostrarlo, pero también a mí lo que me interesaba era, como ha comentado Javi hace un momentito, es que también vivían dentro de ese marco represivo y tenían que buscar, digamos, modos de vida para tratar de vivir a gusto, y más a gusto que en su pueblo de origen. Lo que pasa entonces es que hay muchísima gente del sur, Andalucía, Extremadura, Murcia, que van principalmente a Barcelona o a Madrid, que son las capitales importantes en aquella época, y ahí lo que encuentran entonces efectivamente una facilidad para trabajar, eso es lo primero, y luego también una mayor facilidad para o mantener relaciones sexuales o al menos desenvolverse en un círculo más invertido, por decirlo de alguna forma, ¿no? No era lo mismo en aquella época, como hoy en día podríamos decir, no era lo mismo vivir en un pueblo, no sé, de Navarra o de Córdoba, que en una capital como era Barcelona. Y el mundo del espectáculo, cuando uno llegaba a esas capitales, efectivamente era un mundo acogedor, que abría puertas y además permitía distintas estrategias para que esas personas no fueran condenadas. O sea, cuando uno tenía un carnet de artista, pues podía ir con ropa de mujer en la calle y así no tener problema. Algunos sí lo tuvieron, pero en otros casos sí que fue una estrategia importante para tratar de vivir de acuerdo con su género y con ropa femenina, o sea, ropa de mujer en plena dictadura. O sea que el mundo del espectáculo ha tenido una importancia fundamental porque las familias biológicas rechazaban a esas personas. Sin embargo, el mundo del espectáculo sí que acogía a la marginalidad social, por decirlo de alguna forma. Geoffroy Huart, Javier Fernández Galeano, coeditores de Las Locas en el Archivo, editado por Marcial Pons Historia. Muchísimas gracias. Gracias, Geoffroy. Gracias, Javier.
Dice la Dani, en Te estoy amando locamente, las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. Alejandro Marín, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Creo que es una frase que la Dani dice en 1977, pero que podría aplicarse perfectamente en estos momentos, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que se ha convertido un poco en el leitmotiv de la peli, porque bueno, es una frase que con la peli también queríamos hacer eso, ¿no? Apelar al presente y hacer un ejercicio de memoria para no olvidar de dónde venimos, porque a día de hoy parece que hay gente que nos quiere devolver esos años oscuros. Alejandro Marín ha dirigido algo más que una película. Ha compuesto un himno, el himno de una generación que puso la cara para que nosotros podamos disfrutar de una serie de derechos. Es muy difícil pertenecer al colectivo LGTBI y no emocionarse hasta el tuétano con esta película. ¿Por qué se conoce tan poco la historia de estas mujeres y de estos hombres? Pues ese fue el inicio para que Carmen y yo empezamos a escribir esta peli, porque realmente nos sorprendió que, siendo parte del colectivo y siendo un episodio tan reciente de la historia española, como que no ya solo nuestra generación no la conociera, sino que incluso las personas que vivieron esa época, yo creo que la represión era tan grande y el tabú era tan grande, como que sí se sabía, ¿no?, como la represión de la gente en las calles y de tus vecinos, pero que fuera una cosa tan institucional y tan, o sea, incluso dentro de la medicina, ¿no?, como que psiquiatras súper reputados defendieran estas terapias de electroshock, es, bueno, terrorífico, ¿no? Y sobre todo eso, que no se conozca prácticamente. Y como casi siempre ha pasado en la historia de nuestro colectivo, fueron las mujeres trans las que más lucharon por nuestros derechos. Totalmente. O sea, eso siempre lo hablábamos mucho con Marc Ambroyé, que es la que está inspirada el personaje de Paca en la película y que fundó el MHAR, que era el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, en Sevilla, que bueno, ya está esa famosa foto de Colita que también aparece al final de la película con las mujeres trans que en la primera manifestación de Barcelona se quedaron a recibir los palos de los grises porque, bueno, se dice siempre, ¿no?, que eran las únicas que no tenían nada que perder. Lo acabas de mencionar tú. ¿Qué fue el Movimiento de Acción Revolucionaria Homosexual? Pues fue el germen de un grupo de personas que empezaron a movilizarse en contra de la ley de peligrosidad social, que consideraba a los homosexuales, y entonces no se consideraba a las transexuales, aunque no había todavía ese término entonces, como peligrosos sociales, y que penaba con la cárcel. Y entonces empezaron a organizarse gracias a que Marc Ambroyé tenía acceso al Palacio Arzobispal de Sevilla, que es una paradoja muy bonita que siempre digo que fue como, ¿no?, lo que nos alentó un poco a buscar la peli por aquí, porque ella pertenecía a la Juventud Obrero-Cristiana y podía acceder a esos salones, y entonces empezaron a reunirse allí clandestinamente, pero lo más bonito era eso, ¿no?, con el apoyo de incluso algún cura rojo que había entonces, que en su día iniciaron la lucha antifranquista y que siempre estuvieron muy vinculados a la lucha sindical. Nos quieren vender que estamos en una democracia, pero a nosotros nos siguen tratando como enfermas y como criminales, porque hay una ley de peligrosidad social que todavía está vigente, y eso es una ley fascista. Franco ya se ha muerto. Hay una ley de amnistía también cocinándose, que eso ya lo sabemos todo el mundo. Bueno, ¿y con nosotras qué van a hacer? Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. Es curioso, ya lo hemos hablado en este podcast en otras ocasiones, que se produjo una amnistía con la llegada de la democracia, pero que esa amnistía no afectó a quienes habían sido condenados por homosexualidad en relación con la ley de peligrosidad social, ¿no? Totalmente. Es además una cosa como muy, muy, muy llamativa, ¿no? Como que fueron los únicos que no salieron entonces a las calles, y por eso el cántico con el que terminamos la película, que es libertad sexual, amnistía total, ¿no? Porque ya se había realizado la amnistía y habían dejado fuera a los homosexuales y transexuales de la dictadura. Lo comentábamos antes fuera de antena, es difícil destacar a alguno de los actores o alguna de las actrices de Te estoy amando locamente, de Ana Bajenera, Omar Banana, pasando por Alex de la Croix, Jesús Carroza o Alba Flores, pero no hace mucho tuvimos aquí en Lo Normal a la Dani y nos habló con entusiasmo de la película. Y es que, Alejandro, vaya papelón que hace la Dani y qué ganas de abrazarla. Es que es increíble, y además desde una ternura y una presencia que tiene también, y luego como canta, o sea, la escena haciendo de la tubera, yo creo que me sigue emocionando cada vez que la veo, porque es que, no sé, es increíble lo que hace.
no sé, yo si la Dani no se interpreta a sí misma, si no hacía falta crear ese personaje porque ya existía. Sí, ella dice que además como que es como ella, pero en el 77, ¿no? Como que había un poco de... Nosotros, bueno, nos conocíamos de Málaga porque teníamos amigos en común y yo había ido a conciertos y tal, pero ha sido súper guay el proceso de conocernos más a fondo, pero ya Carmen y yo nos inspiramos muchísimo en ella para escribir el personaje de Dani, y de hecho fuimos tan vagos que ni le cambiamos el nombre porque ella era como bueno, como que hay mucho de ella, también tenía mucho miedo porque no había hecho nunca nada, pero al final con mucho trabajo y se lo ha currado y con la presencia que tiene, repito, porque es que ya estaba, la ponía delante de cámara y ya había poco más que hacer porque es hipnótica, así que muy contento. Todos los que tenemos unos años y hemos vivido en el sur, hemos tenido una vecina, como la que interpreta a Maripaz Sayago en Te estoy amando locamente, esa mujer que viste de luto perpetuo, esa beata que lleva la religión por bandera y cuyo único objetivo en la vida es el de crear ponzoña. ¿Te inspiraste en alguien, Alejandro? Yo creo que creo que además el personaje como más arquetípico, por así decirlo, pero que es muy real y sobre todo también en Andalucía, yo creo. No nos inspiramos en nadie, pero sí como creo que eso es como yo creo que era una energía que hemos visto en muchísima gente mayor. Y esa madre, la evolución de esa madre, es difícil no emocionarse con esa Ana Wagener que borda el papel como todo lo que hace, claro. Es que Ana, sí, absolutamente. Sí, además como que nos preocupamos mucho, sí, a ella desde un inicio, pero también desde guión, en darle muchísimas capas y muchos matices al personaje, que al igual que ese sí estaba, o sea, no haber hecho si hubiéramos hecho la madre como un papel como el que hace Maripaz Sayago, hubiese sido como algo como demasiado facilón, creo, ¿no? Como que era interesante que la madre no fuera una homófoba de por sí, ultracatólica, sino que de repente darle un background, darle un trauma respecto a la muerte de su marido, que bueno, no cuento, pero no, como generar muchísimos matices y a la vez también darle su propia historia con el negocio que hereda del marido, bueno, como construir, yo creo que con pequeños detalles y acercarla más y hacerla muy humana para que pudiera seguir el camino con ella. Lo has mencionado tú antes, no podemos olvidarnos de Lola Buzón, Paquito. ¿Cuánta verdad hay en ese personaje? ¿Qué le ha parecido a Mar, ese personaje que está inspirado en su vida? Fue muy bonito ayer porque vino Mar también al estreno de Sevilla, y Mar está encantada porque al final, bueno, hacen falta, ¿no? Como poner... como trasladar esta historia que no han contado, o sea, que sí se ha contado, pero como de repente verla en pantalla, estaba muy emocionada de eso, de ver recreada la Mani, también vino al rodaje ella y hay un pequeño Qué momento emoción ese cameo, ¿no? Sí, fue súper bonito. También está Miguel Alfonso y Francisco, que fueron otras personas que estuvieron ese día en la manifestación, y la verdad que era una responsabilidad, yo creo, hacer como que el personaje de Paquito o Paca, vaya, que como era conocida entonces Mar, Paca la Brava, como que estuviera interpretada por una mujer trans sevillana, ¿no? Y era, o sea, me parecía como súper necesario, y fue muy bonito también el proceso de casting, encontrar a Lola y que también que ellas se conocieran, o sea que, bueno, estas cosas que de repente si no las cuentan no se ven, pero que yo creo que al final se transmite algo, ¿no? Desde el cariño que se hace, porque Lola, bueno, también le importaba mucho la opinión de Mar, obviamente, y a mí también. Y cuando vi a Mar emocionarse con la peli fue un alivio, porque claro, imagínate. Y no vamos a destripar más la película porque ya hemos contado muchas cosas, pero esa escena cuando se encuentra con el policía y dice aquí estoy yo y por mis narices que esta manifestación se va a hacer, pues también qué emocionante. Es que ¿no? esto es verídico y tenía que ser así, porque al final, y era el momento en el que queríamos que apareciera Mar también, ¿no? Porque era el homenaje, además ella no lo sabe, o sea, ella sabía que íbamos a hacer la manifestación, pero no sabía que iba a haber ese momento, y me lo dijo, ¿no? Me dijo, guau, qué emoción, porque también obviamente imitamos el vestuario de las fotos que hay reales de entonces, bueno, imitamos literal las fotografías, las pancartas, o sea, que fue como de repente recrear, y luego cuando aparecieron eso, Mar, Miguel y Francisco, o sea, la gente estaba en combo llorando, porque claro, de repente todos habíamos estado, o sea, había muchísima
muchísima tensión en rodaje ese día, porque era el día con más figuración, cortando allí la plaza principal de Sevilla de Virgen de los Reyes, o sea que era una cosa como muy complicada y encima, bueno, súper emocionado. Hemos hablado antes de himnos y no es otra cosa que un himno, la canción que Rigoberta Bandini ha compuesto para la película Yo solo quiero amor. Yo no recuerdo ninguna película española con un final tan glorioso como esta, porque tienes que estar muerto para salir del cine cantando y llorando. Madre mía, muchas gracias, de verdad. Ha sido un regalo, o sea, y encima es que confiamos plenamente en ella y realmente nosotros teníamos la idea de que, o sea, fuimos muy rigurosos, Carmen y yo, a la hora de escribir el guión, de que todas las canciones que aparecieran fueran, o sea, eso, literalmente mirábamos y si una era del 79 ya no la queríamos incluir, pero porque desde el principio teníamos esta idea de que la canción del final queríamos que fuera una canción propia para la peli y que de esa manera habláramos al presente, ¿no? Y que la gente saliera del cine pues con una sensación como de mucha actualidad y de ganas, ¿no? De seguir, o sea, de haber participado en esa lucha o de participar ahora. Realmente por soñar es gratis. Pensamos en Rigoberta, que en ese momento estábamos también con el Ay Mamá, todo el mundo, y a través de Xavi, otro productor, pues lo hablamos con ella y de repente aceptó y eso, quedamos un día con ella y de repente empieza como a tararearnos en plan, yo quiero hacer como algo la y era como wow, suena bien. Luego ya llegó un audio de WhatsApp de ella con la guitarra probando las letras y era como wow, o sea, súper bonito también. De repente, claro, una artista a la que admiras tanto, ser un poco medio partícipe de su proceso y que te fuera enseñando cómo iban avanzando, fue muy bonito. Pues Alejandro Marín, que muchas gracias por haber dirigido esta película, que nos estás acostumbrando muy mal después de Maricón Perdido. Muchas gracias. No, estamos flipando, que te den las gracias por la peli es ya palabras mayores, de verdad. Estamos muy emocionados. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Antonio. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. Nuestra columna de hoy la firma Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. España es un país abierto y tolerante en el que todo el mundo puede ser como quiera y amar a quien quiera. Y algo tan básico ha sido un éxito del conjunto de nuestra sociedad después de décadas de lucha. En el franquismo muchas personas fueron perseguidas incluso por la ley solo por vivir y amar de manera distinta a la que impuso la dictadura. Pero es verdad que también fueron capaces de resistir y de luchar por sus derechos. Por eso en la Ley de Memoria incluimos un apartado en homenaje a estas personas LGTBI. Es la memoria de los presos de Tefía en Fuerteventura, o de Miguel de Molina, de Gloria Fuertes, de Terence Simois, de todos los que salieron a las primeras manifestaciones y de los que nunca vieron cómo llegó la democracia a nuestro país. Les debemos mucho. Nuestra democracia tiene con ellos una deuda para siempre, porque abrieron camino, porque nos precedieron. Ya en democracia otros cogieron el testigo y lo pasaron a los que hoy, en las manifestaciones del orgullo, gritan que la diversidad es la gran riqueza de nuestro país y que la diversidad enriquece, nunca empobrece. Es verdad que estamos asistiendo a una preocupante ola reaccionaria que recorre el mundo, que recorre Europa, que recorre España, con mensajes de odio, de intolerancia, de crispación, de enfrentamiento que contamina la convivencia. Y es muy doloroso ver cómo las personas LGTBI reciben ataques en todo el mundo, pero especialmente en Europa y en España. Por eso hay que estar atentos, porque las conquistas de derechos no son irreversibles, porque cuando hay gobiernos de derechas, de ultraderecha o de la ultraderecha con la derecha, siempre hay retrocesos. Y los derechos civiles pasan a ser negociables o una moneda de cambio para cualquier puesto. Por eso es más necesario que nunca decir que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos y que no vamos a permitir ni un paso atrás. Porque no son ellos y ellas, no, somos todos y todas los que tenemos que ser activistas de esta causa. Y tenemos mucho trabajo por delante hasta lograr la igualdad. Quien defiende los derechos LGTBI es un demócrata. Y quien está en contra de este colectivo está contra los derechos humanos. Y no entiende España. Yo estoy orgulloso de formar parte de un gobierno
comprometido con la defensa de la diversidad, con la afectiva, la sexual, la humana y con la ampliación de derechos. Lo hemos demostrado en esta legislatura y lo seguiremos demostrando en la siguiente. Estamos dispuestos a seguir construyendo un país que sea modelo en Europa y en el mundo, y un espacio en el que quepamos todos. Una España libre, una España sin miedo, una España mejor, más tolerante, más respetuosa, más diversa, más libre, más feliz. Tengo ganas de solo quiero no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo que pueda volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parque, contarle a Dios quién quiero ser. Ya lo decíamos al principio, Nerea, no hace tanto tiempo de las historias que hemos contado hoy, hasta hace 40 años seguíamos siendo encarcelados y vejados en las prisiones de la recién estrenada España democrática. Y en la actualidad, en ayuntamientos y comunidades gobernadas por la derecha y la ultraderecha, se eliminan consejerías de igualdad, se censuran obras de teatro, se obstaculizan las denuncias contra terapias de conversión, se amenaza con derogar leyes que nos protegen y se bloquean charlas educativas que forman a niños y niñas en derechos humanos básicos. ¿Qué más queremos?, se preguntan muchas veces los reaccionarios. Primero, que no se retroceda 1 milímetro en lo logrado, pero también la reparación por lo pasado, para que capítulos oscuros como el de Tefía no caigan en el olvido. Y no vamos a dar un paso atrás, y para que eso no pase, tenemos que votar el 23J, para que no accedan al poder los partidos que nos quieren devolver a ese oscuro pasado, ni los partidos que por acceder al gobierno están dispuestos a aceptar las propuestas de los ultras. Damos las gracias, como siempre, a los compañeros que nos han acompañado en este episodio: María Jesús Rodríguez, Rocío Sánchez, Mario Cano, Ana Oscariz y Alicia Blanco. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta pronto, Nerea. Hasta pronto. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en todas las plataformas. Cadena Ser. La radio.